Hay un texto en la segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro. En el capítulo 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Dice: después de hablar de la necesidad que tenemos de crecer en la fe, en el capítulo 1, a partir del versículo 3, el apóstol Pedro le escribe a la iglesia algo que quiero que tomemos como elemento de reflexión para el día de hoy. Versículo 16 dice: pues os dimos a conocer la fuerza y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estoy leyendo la versión de la Biblia a Cantera Iglesias, es otra versión. Ustedes están leyéndolo en Reina Valera, yo estoy leyendo la versión Cantera Iglesias. Dice: os dimos a conocer la fuerza y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no por habernos familiarizado con mitos elaborados artificialmente, sino porque fuimos testigos oculares de su grandeza. En efecto, recibió de Dios Padre honor y gloria cuando la divina majestad le dirigió una voz tan extraordinaria: mi hijo, mi querido hijo es este, en él me agradé, en él me agradé. Y esa voz la oímos nosotros, venida del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo, dice Pedro, y se está refiriendo al acontecimiento de el Monte de la Transfiguración. Recuerde que Jesús se apartó con Pedro, con Juan y con Santiago, se apartó al monte, a un monte alto, dice la Biblia, y allí se transfiguró. Eso a ellos los impactó. Todo lo que allí sucedió los impactó. Y el impacto de ese suceso hace que Pedro escriba esta carta. Dice: nosotros hablamos de lo que es el ministerio de Jesús y de todo lo que nosotros esperamos de parte de Dios a través de Jesús, no hablando de cosas que las inventamos o las construimos artificiosamente, sino como testigos, habiendo vivido con él la experiencia en el Monte Santo. Y por eso él les dice después: y esa voz la oímos nosotros, venida del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. En el versículo 19 dice: y así tenemos por más firme las profecías, a las que hacéis bien en prestar atención, como lámpara que brilla en sitio oscuro hasta que rompe el día y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones.
Vean ustedes algo interesante allí. Cuando nosotros leemos la Escritura, leemos los libros de la Biblia, los textos allí escritos, nosotros estamos conociendo lo que de Dios muchos hombres anteriores, muy anteriores a nosotros, vivieron con Dios. Porque ellos están escribiendo no cosas que se les ocurre, como dice Pedro en la carta, sino habiendo tenido experiencias con Dios. La Biblia es un libro que habla de lo que hombres inspirados, es decir, hombres tocados por Dios, hombres que tuvieron encuentros reales con Dios, nos dan testimonio. Y por eso, cuando leemos la Biblia, estamos tomando la experiencia que vivieron esos hombres inspirados por Dios. Esos hombres que tuvieron experiencias con Dios. ¿Ya? Lo escandaloso de esto, hermanos míos, es que en muchas ocasiones nosotros subvaloramos las razones del texto, porque creemos que el texto lo escribe alguien porque se le ocurrió escribir eso. He escuchado comentarios de gente que critica la Biblia diciendo es que el papel puede con todo, y entonces aparecen pensamientos elaborados en contra del contenido de la Escritura. Pero al mismo tiempo uno escucha a la mayoría de la gente decir es que yo creo que la Biblia es palabra de Dios, y por eso que creo, yo acepto que Dios en la Biblia me está hablando a mí. Y eso es muy bueno, pero eso apenas es la base del proceso de nuestro conocimiento de Dios, porque yo puedo decir ingenuamente creo en ese texto a partir de lo que otros quizás vivieron. Pero lo que Dios espera de mí es que yo no me quede solo con la experiencia que vivieron otros, sino que yo construya mi propia experiencia. ¿Me están oyendo lo que estoy diciendo? Yo construya mi propia experiencia. Cuando un creyente desarrolla una estructura de fe en lo que dice la Biblia, eso como base está bien. Pero si ese creyente no lleva su vida a desarrollar una poderosa experiencia en su propia vida de la realidad de Dios de la que nos hablan estos hombres inspirados, yo estoy desarrollando una fe válida, pero que se queda corta. Y se queda corta porque yo no confirmo. Se queda corta porque yo no experimento. Porque en mí no hay nada que diga en relación con los sucesos de mi propia vida que esto que está aquí, eso es cierto. Y lo que hace que nosotros le demos validez absoluta a lo que en este texto hay, no es simplemente la idea, a veces yo diría muy ingenua, de creer que esto es palabra de Dios, sino el hecho de que yo con mi propia experiencia puedo decir que lo que hay aquí es cierto porque eso lo estoy viviendo yo.
Aleluya. En eso consiste. En eso consiste. ¿Ya? Por debajo de la experiencia mía, yo me quedo con un principio que puede ser muy bonito, pero no es el que me lleva a conocer a Dios como Dios debe ser conocido. Yo aquí recibo orientación y la experiencia de vida de otros hombres despiertan en mí ese nivel de confianza de que si ellos lo vivieron, alguna razón tienen, pero yo debo llegar al punto en que lo confirme con mi propia vida, porque para eso Dios me abre las puertas de una vivencia que me ponga en contacto con Él y yo pueda confirmar con mi vida lo que Dios es, para enriquecer con mi experiencia todo el acervo de conocimiento de Dios que en el mundo debe haber. El problema de esto es que en la medida en que la gente deja de vivir experiencias con Dios, hermanos míos, el mundo de la relación con Dios se empobrece por la falta de esas experiencias. No hay mucho que decir hoy día de cosas que están aquí, porque simplemente las acepto porque están aquí, pero no hay un nivel de vivencias mía que diga, eso es cierto. ¿Y por qué es cierto? Porque en mí se ha dado esto, se ha dado aquello, y puedo dar testimonio de que lo que dice la Biblia es cierto por las experiencias de mi propia vida. Gloria a Dios. Espero que esto esté quedando claro. Hermanos míos, toda revelación de Dios parte de la experiencia que con Él tengan los seres humanos que le han creído. Escuchen, no hay revelación de Dios si no hay experiencias con Dios. Si nosotros podemos decir que Dios se ha revelado en la Biblia, es porque tenemos seres humanos que a lo largo de la historia se interesaron tanto por el conocimiento de Dios que fueron llegando poco a poco a desarrollar experiencias con Él. Lo conocieron en la práctica de sus vidas y por eso que ellos conocieron de Él, entonces escribieron su testimonio. Y ese testimonio es la base de la fe de todos nosotros, ¿verdad? Mi fe se fundamenta en el testimonio de la experiencia que estos hombres tuvieron con Dios. Si no hubiera experiencia con Dios, hermanos, no había forma en que hubiera una revelación de Dios. Escuchen, si no hubiera forma de experiencias con Dios, no hay manera de que se dé una revelación de Dios. Si las experiencias con Dios escasean, la revelación de Dios escasea. Hay cosas de Dios que Dios desearía que nosotros las conociéramos. Detalles de su personalidad que nos facilitarían la vida a nosotros. Pero para que eso nos llegue, tiene que haber hombres, tiene que haber mujeres que se dispongan de tal manera que Dios pueda dejar ver ese detalle de su ser y que nos lo deje conocer, pero tiene que haber un ser humano, una persona humana que profundice tanto su relación con Dios que pueda hablarnos de algo
oculto de Dios y revelárnoslo por su experiencia de vida. Escuchen esto, hermanos. Nosotros a través de la ciencia cada día conocemos más cosas y el conocimiento que nos da la ciencia nos está facilitando la vida enormemente. Eso de que tengamos hombres dedicados a la investigación, hombres consagrados a eso de ir descubriendo los secretos que hay en la naturaleza y aportándonos ese conocimiento como un contenido de vida, de recursos, de oportunidades, de posibilidades de mejorar nuestra condición, de encontrar salud, restaurar las condiciones de salud quebrantadas en la enfermedad a través de todo ese trabajo de investigación. Eso es maravilloso. Y si tenemos cada día más científicos dedicados a descubrir cosas nuevas, pues mejor será la vida mañana, mejores oportunidades tendremos mañana. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el conocimiento llega, ese tipo de conocimiento llega por el estudio serio, por la investigación de gente que dedica su tiempo precioso a indagar, a conocer y elabora toda una serie de conceptos o de ideas entendidas que cuando nosotros las aplicamos a nuestra vida, eso cambia totalmente las posibilidades nuestras. De lo que nosotros entendíamos hace aproximadamente 40 años, cuando yo me gradué como médico, lo que se entendía de la salud humana hace 40 años, hermanos míos, lo que hoy se entiende es una cosa abismalmente superior, inimaginable. Las ventajas que ese conocimiento ha producido, hermanos, son enormes. Anteriormente se decía que a alguien le iban a hacer un determinado tipo de cirugía y uno decía, ay Dios mío, uno dice mucho riesgo en esa cirugía. Hoy, 40 años después, esas cirugías se hacen todos los días con unas garantías enormes, porque el conocimiento que hoy se tiene es enorme, es maravilloso y es para mucho bienestar de nosotros los seres humanos, al punto que nuestra expectativa de vida ha aumentado enormemente, ¿no es cierto? Bueno, si eso es en la ciencia de los hombres, en lo de Dios es así. Qué bueno fuera que nosotros tuviéramos la oportunidad de contar con un conocimiento de Dios que nos facilite cada día, oigan, nos facilite cada día el poder entender lo que Dios tiene para nosotros de una mejor manera. ¿Ya? Que nosotros no tengamos que depender solo de lo que vivieron los israelitas 500 años antes de Cristo. ¿Ve? ¿Se imaginan ustedes si Jesús no llega a darnos la revelación que nos dio, en qué condiciones estaríamos hoy? ¿Ya? ¿Se imaginan ustedes que nosotros tuviéramos que depender exclusivamente de la ley de Moisés para tener una relación con Dios? ¿Por qué? Porque nadie nos reveló una dimensión de Dios superior a la que nos dio Moisés. Cuando aparece el Señor Jesucristo nos revela a Dios en unas dimensiones tan superiores, tan maravillosas, que hoy el conocimiento de Dios enriquece las posibilidades de vida de cualquier ser humano si nos atenemos a lo que Jesús nos ha dado. Gloria a Dios. ¿Ven? Eso es experiencias con Dios que permiten que la gente
al conocer mejor a Dios pueda disfrutarlo más, y en la medida en que usted va conociendo detalles de Dios, por lo que otros han vivido y por lo que usted va viviendo, usted se sorprenderá de la forma como se facilitan las cosas en relación con eso de recibir de Dios todos los recursos que hay para el bienestar de la vida nuestra. Hermanos, es cosa de experiencia. Si no hay experiencias, no hay conocimiento. Si no hay experiencias, no hay desarrollo de un entendimiento de lo que Dios es. Y las experiencias van abriendo mejores posibilidades para vivir más solventemente. Por eso, en el texto que nosotros hemos leído, el apóstol dice en el versículo 16, pues os dimos a conocer la fuerza y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no por habernos, de nuestro Señor Jesucristo, no por habernos familiarizado con mitos elaborados artificialmente, ¿ya? Como dice Reina Valera. Como dice Reina Valera. Nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, exactamente, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos, dice él, su majestad. Porque cuando él recibió del Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Y dice Pedro, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Imagínense ustedes esa experiencia para ellos. Una experiencia única, sorprendente, inimaginable. Ellos habían oído de las experiencias de los hombres de Dios en el Antiguo Testamento. Ellos conocían de lo que vivieron los profetas. Ellos conocían de lo que vivió Moisés, lo que vivieron los grandes patriarcas. Ellos sabían de esas vivencias antiguas, pero ellos, sostenidos en la fe por esas experiencias, aún no conocían aspectos de la manifestación del poder de Dios y la buena voluntad de Dios que Dios quería que ellos conocieran. Y por eso, cuando se enfrentan a la experiencia de la transfiguración, miren ustedes lo que dice el libro de Marcos, que leían ustedes al comienzo en el capítulo 9. Dice en el versículo 2, Marcos 9:2, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos, a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Comenzaron a ver detalles de la dimensión espiritual de Jesús que ellos no imaginaban. Ellos conocían a Jesús como un hombre común y corriente, pero no conocían la dimensión espiritual de la condición de ese hombre en su relación con Dios. Y dice el versículo 2, el versículo 3, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. ¿Se imaginan? La dimensión de iluminación que brota
de la persona de Jesús. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Jesús hablando con Elías y Moisés, ¿ya? Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Uy, Señor, qué experiencia, qué oportunidad. Aquí te tenemos a ti, aquí tenemos a Moisés, aquí tenemos a Elías. ¿Sabes qué podemos hacer? Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es decir, quedémonos acá. Quedémonos acá. Vamos a vivir en este monte para disfrutar a Moisés, a Elías y disfrutar tu capacidad de expresión de gloria que se refleja en ti. Y dice el versículo 6, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados, sorprendidos, escandalizados. Una experiencia de dimensión espiritual que ellos no sabían que eso existiera, que las cosas se pudieran dar así. Una visión poderosa, digámoslo así, eso de experimentar cosas que en la vida natural no se dan. Y fíjense ustedes que eso los marcó. Eso los marcó. Pedro luego menciona el texto que hemos leído de la segunda carta. Y cuando usted lee a Juan desde el capítulo 1 está dejando la impronta que dejó Jesús en él a través de esa experiencia, ¿ya? Cuando dice en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Se está refiriendo a la experiencia del monte de la transfiguración. Y vimos su gloria, gloria semejante a la del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. ¿Ve? Fíjense ustedes que quedó marcado. Vio dimensiones espirituales, tuvo experiencias de Dios en Cristo Jesús que nadie las había vivido anteriormente, y ellos dan testimonio de eso. Y fíjense que lo coloca en uno de los textos más grandes del mensaje bíblico, el capítulo 1 de Juan, donde viene hablando del verbo, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que se hizo fue hecho. Y luego en el versículo 14 dice, y ese verbo lo vimos en un ser humano, ¿ya? Y lo vimos glorioso, y lo vimos lleno de majestad, de dignidad, ¿ya? La gloria que tiene el unigénito Hijo de Dios. Aleluya. Experiencias que marcan y nos dejan conocer secretos de la revelación de Dios que cambian los enfoques aún de las prácticas religiosas, ¿ya? De allí en adelante, para Juan, para Pedro, para Jacobo, hermanos míos, Jesús fue distinto. Jesús fue visto de otra manera, fue entendido de otra manera, y la manifestación del poder de Dios lo vivieron de una forma que les cambió totalmente su enfoque religioso. ¿Me están oyendo, hermanos míos? Por eso, el escritor de esa carta, la de Pedro, dice que después de haber vivido eso, en el versículo 19, voy a leer en la Biblia Cantera Iglesias, dice, y así
tenemos por más firme las profecías. Es decir, si yo creo en las profecías, es por las experiencias que yo he tenido. ¿Ya? Si yo creo en lo que los profetas dicen, no es simplemente porque lo diga la Biblia y lo dice ese libro maravilloso, es porque tengo experiencias recientes, tengo experiencias de hombres que me dan testimonio de cosas que han vivido y yo, abriéndome a esas experiencias, vivo cosas que digo, eso que ellos dicen es cierto. ¿Y por qué dice que es cierto? ¿Porque lo dice la Biblia? Sí, pero son ciertas porque yo las he vivido. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y entonces, cuando eso se da así, dice, y así tenemos por más firme las profecías a las que hacéis bien en prestar atención, como a lámpara que brilla en sitio oscuro, hasta que rompa el día y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Entiendan. Una profecía del Antiguo Testamento, un mensaje de la Biblia, es una buena luz para alumbrar la noche de nuestro conocimiento. Estamos en tinieblas y aparece una antorcha encendida a través de la Biblia en medio de la noche y nos ilumina un pequeño espacio, pero nos ilumina. ¡Aleluya! Nos deja ver algo, pero dice Pedro, eso está bien, solo que no es el ideal. Hay que crecer hasta que aparezca el lucero de la mañana, hasta que amanezca. Es decir, no nos quedemos con la luz de la antorcha que alumbra en lugar oscuro, sino que crezcamos en nuestra experiencia hasta llegar, oigan bien, a encontrarnos con una iluminación donde si nos quisiéramos alumbrar con una antorcha, la antorcha ya no es luz, porque la luz del sol de la mañana hace que se opaque la luz de la antorcha. Y fíjense ustedes que el texto lo que está diciendo, y leo esa versión porque es una versión clara al respecto, lo que está diciendo es que su experiencia hace más claro el conocimiento de Dios que todos los textos de la Biblia que usted pueda tener. ¿Me está oyendo lo que estoy diciendo? ¿Sí me está oyendo lo que estoy diciendo? Claro que esos textos de la Biblia son importantísimos y son la base. Y alrededor de ellos se mueve mi vida. Y yo no puedo entender algo al margen de esos textos. Pero una cosa es eso que yo puedo entender y otra cosa es hasta dónde yo puedo vivir las experiencias de modo que pueda decir que eso es verdad a partir de la claridad que Dios despierta en mí por mi propia experiencia con Él. Dios es un ser para conocerlo en la relación y en la experiencia directa con Él, no para quedarnos elaborando ideas alrededor de conceptos que nosotros necesitamos confirmarlos todo el tiempo a través de nuestra propia vida. Ahora, yo puedo seguir creyendo en Dios por todo lo que entiendo en la Escritura y construir mi vida alrededor de eso sirve, pero no tiene tanta claridad como si yo, inspirado por esos textos, por esas experiencias de hombre de Dios, yo tuviera la virtud de abrirme hacia el encuentro con vivencias que confirman eso y me llevan a ver a un Dios en mi vida mucho más grande que el que conceptualmente yo tengo. ¿Sí queda claro, hermanos míos? Los hermanos que se bautizan en el día de hoy se abren hacia eso. Porque no quiero que se queden con simples conceptos. No quiero que se queden alrededor de las ideas que son muy bonitas, porque se fundamentan en lo que dicen muchos textos de la Biblia y eso es maravilloso y eso es emocionante. Pero nunca se compara eso con lo que Dios quiere darle a usted, una poderosa experiencia de Él. Él quiere que usted lo busque
Él quiere que usted se le acerque. Él quiere que usted indague a través de su vida, de modo que Él pueda dejarse ver de una forma especialmente clara para la experiencia de su vida, de modo que usted a partir de esa experiencia no solamente entienda muchas cosas de Dios que están en la Biblia, sino que entienda a Dios de una forma especial para la vida suya, de modo que inspirado por lo que vive, usted pueda replantearse la vida de una manera extraordinaria porque descubre secretos de Dios en su propia experiencia. Gloria a Dios. A eso lo está invitando el Señor. A eso la está invitando a usted el Señor. Hay hermanos que me citan mucha Biblia y eso no es malo, eso es muy bueno. Pero tiene muy poquita experiencia con Dios. Por ejemplo, qué bueno es que usted alguna vez pudiera decir, yo sé que Dios sana. Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios me sanó. Dios me sanó. Aleluya. Yo sé que Dios perdona. La Biblia da testimonio del perdón de Dios, pero yo no solamente estoy centrado en el testimonio de la Biblia, que es maravilloso, sino que yo he vivido una experiencia con el perdón de Dios. Yo estaba muy doblegado por el sentimiento de culpa a partir de mis errores, a partir de mis distorsiones existenciales, pero yo busqué a Dios y me encontré con una experiencia maravillosa con Él, donde de esa condición abrumada Dios me levantó para darle a mi vida todo el esplendor de una restauración, porque todo mi pecado quedó atrás, pues Dios me dio conciencia y sensibilidad de su perdón. Aleluya. Eso es experiencia con Dios. Dios me ha consolado en medio de mis aflicciones terribles, en medio de mis quebrantos. Yo buscaba el apoyo de la gente a mi alrededor. La gente trataba de hacer lo que más podía hacer, pero ellos no podían llegar a la intimidad de mi angustia, de mi dolor, de mi sufrimiento. Ellos no podían encontrar el territorio en donde mi aflicción me doblegaba absolutamente, pero yo me encontré con Dios y Dios llegó a la profundidad de mi vida y viví una experiencia de consolación como nunca creí que eso se pudiera dar. El Señor es mi consolador. ¡Aleluya! Experiencias, hermanos míos. No nos quedemos en ese territorio de ideas bíblicas bien entendidas, sino confirmadas en la cotidianidad nuestra, en nuestra relación con Él. Porque a eso nos ha llamado Él, a ser testigos de su grandeza, a ser testigos de su buena voluntad, a ser testigos de su amor, a ser testigos de su misericordia, aleluya, y decirle a todo el mundo, Dios, el Dios de la Biblia es así, es así, es así, porque no solamente lo dicen los textos bíblicos, sino que lo digo yo, que lo he vivido. Y puedo contar mi experiencia, y hasta mi experiencia se puede parecer mucho a la experiencia de Jeremías, a la experiencia de Isaías, a la experiencia de Moisés, a la experiencia de Jesús, a la experiencia de Pablo. ¿Por qué? Porque ellos contaron su experiencia y nos quedó acá. Y yo al vivir mi experiencia digo, oiga, ahora entiendo por qué ellos dicen eso, porque estoy viviendo estas experiencias maravillosas con Dios. No se acomode a conceptos. Una religión reducida a conceptos es un desconocimiento de Dios, del Dios que se quiere revelar. No es posible que usted, teniendo un Dios que quiere aparecérsele a usted en cualquier momento, abrirse ante usted
en tantas situaciones de la vida en las que Él quiere manifestarse, usted se lo pierda porque se quedó encerrado en algunas ideas, a veces mal entendidas de la Biblia, y se pierde la oportunidad de vivir la poderosa experiencia del conocimiento de Dios en la vida suya, hecha, ajustada a la necesidad suya. Porque cuando uno tiene experiencias con Dios, las experiencias tienen que ver con las necesidades de uno. Gloria a Dios. Así que, hermanos que se bautizan, y todos, los invito a vivir experiencias con Dios. A vivir experiencias con Dios. No se quede con la luz de una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Busque la luz, la poderosa luz del sol que aparece en la mañana, iluminando todo el territorio de su vida con un esplendor maravilloso y que le permite a usted decir, Dios es grande, porque he vivido cosas grandes con Él. Gloria a Dios. ¿Dispuestos, hermanos míos? Ahora yo le voy a pedir el favor a todos los hermanos que se van a bautizar que vengan acá. Todos los hermanos que se van a bautizar vienen acá. Voy a pedir que vengan. A ver. Acá, vengan acá. Vengan acá, vengan por favor, vengan. Qué bonita experiencia, qué bonita experiencia. Todas las generaciones están aquí para este bautismo. Acérquense. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Muy bien. Hermoso esto, ¿no es cierto? Ah, qué cosa tan bonita. Estos hombres y mujeres, estos jóvenes y estas personas mayores, adultas, que están en medio nuestro, dispuestos a recibir el bautismo. Y le voy a pedir el favor a la hermana Esperanza y la hermana Mayerly que vengan acá. Gracias a Dios. Vengan acá. Muy bien. La hermana Esperanza es nuestra pastora de la iglesia en Morro Rico. Y hoy se bautizan, ¿cuántas personas en la iglesia de Morro Rico? 4 personas se bautizan hoy. ¿Cuáles son los hermanos de Morro Rico que se bautizan? 1, 2, 3, ¿dónde hay más? ¿Dónde está el otro? Aquí está, no la alcanzo a ver. Muy bien. Eso es, me alegra mucho. Felicitaciones. De la iglesia en Florida son 2. ¿Quiénes son? Eso es, estas preciosas jóvenes de la iglesia en Florida. De la sede, ¿quiénes se bautizan? 2, 3 hermanas de la sede. Sí. Y de aquí de la iglesia, ¿quiénes son los que se bautizan? Muy bien. Levanten esa mano, no les dé miedo. Eso es. Felicitaciones a todos. Que Dios los ayude, que Dios los bendiga, que Dios los fortalezca. Présteme un micrófono, por favor. Voy a pedirle
Eso es. Voy a pedirle a la hermana Mayerly que dirija la oración por estos hermanos que se bautizan. Sí. Pongámonos en pie, hermanos míos. Y qué experiencia tan especial, tan agradable esta de poder agregar a nuestra familia, porque ahora empiezan a ser parte real de nuestra familia, cada uno de ellos. Algunos los vimos crecer y hoy nos sentimos muy gozosos y agradecidos con Dios de que estén tomando esta decisión, y a quienes no los vimos crecer, pero los vimos llegar a la iglesia y los estamos conociendo, le damos gracias a Dios porque encontró los caminos. No fue el mérito nuestro, Él encontró los caminos para hacernos llegar a este territorio, y que de aquí en adelante, con la ayuda de todos nosotros, puedan vivir esa experiencia de salvación incomparable. Vamos a orar entonces por todos ellos, hermanos míos. Buen Dios y Padre Celestial, aquí estamos ante tu presencia, Señor, muy agradecidos por esta experiencia, Señor, que podemos vivir. Ver, Señor, vidas que se deciden por ti. Tú los has venido convenciendo, Señor, a través de argumentos, pero especialmente, como lo veíamos ahora, Señor, has venido tocando el interior de cada uno de ellos. En ellos han venido pasando cosas especiales, en sus mentes, en tus cuerpos, en la forma como están interpretando la vida, Señor, y eso los ha llevado a tomar una decisión tan especial. Ellos renuncian en este momento a todas esas formas de vida que hasta aquí habían asumido, para asumir la vida de Cristo, Señor, para asumir la vida de tu Hijo Jesús como el ejemplo y el modelo en la vida de ellos. Te pido que los ayudes, te pido que de aquí en adelante los fortalezcas, que en los momentos de duda, Señor, siempre haya la palabra y la experiencia que clarifique el camino, que en los momentos de soledad encuentren la compañía, encuentren la cercanía, Señor, tuya y la cercanía de la iglesia que les permita seguir adelante, que en los momentos, Señor, que tengan que vivir crisis y situaciones difíciles, sepan que cuentan con la vida de Cristo obrando en ellos, y eso les dé la fortaleza para seguir adelante, Señor, que esta vida que en ellos se está iniciando los lleve a perfeccionarse hasta la eternidad, y que tú puedas contar con cada uno de ellos, Señor, al servicio tuyo de aquí para siempre. Los ponemos en tus manos, Señor, y sabemos que a través de ellos, Señor, la iglesia recibirá unos recursos inagotables de bendición. Ministerios muy especiales, Señor, se están formando aquí, y te damos gracias, Señor, y te alabamos, Señor, por hacernos partícipes de esta experiencia, y cuenta con nuestra vida, Señor, aportando también los recursos de tu gracia para cada uno de ellos. Los ponemos en el nombre de tu Hijo Jesús ante tu presencia. Gracias, Dios. Amén y amén.